Luego de haber determinado cómo sería nuestro proceso, tenemos entonces la siguiente secuencia. Este ciclo lo veremos más adelante en la simulación en PLC y en GraphSet. Luego de haber visualizado la simulación, vamos a ver entonces cómo sería la explicación del GraphSet. Entonces, en estas etapas que tenemos por acá, tenemos cómo el pistón 3 se mueve desde su posición izquierda a su posición derecha. Luego de que llega a la posición derecha del todo, entonces tenemos la extrusión y el corte. Luego de este proceso tenemos el movimiento de la bandeja a su segunda posición, donde se realizan el proceso de extrusión y corte junto con el proceso de la marca. Luego de terminar el proceso se vuelve a mover la bandeja. Por acá tendremos entonces cómo sería el proceso de la última marca, y después se moverá por último la bandeja, y ya entonces el pistón 4 se encargará de entregar la bandeja al usuario, dando por terminado el proceso. Y miramos que es un ciclo que se repite a medida que yo oprima el botón de inicio. Ahora vamos a ver cómo sería el mismo proceso pero realizado mediante el PLC de Automation Studio. Cuando doy el botón de inicio, todo el proceso se realiza exactamente igual. Pero entonces aquí lo importante que vamos a ver, ya viendo que el proceso se está realizando de la misma manera, es que entonces para esta parte del programa tenemos las entradas y las salidas del PLC, donde están los sensores correspondientes y los solenoides de cada una de las válvulas. Y en esta parte tendremos entonces cómo sería el proceso del ladder, donde por aquí tendremos las primeras 7 etapas y aquí las últimas 7 etapas. Todos estos serían entonces las alimentaciones a los out para dar voltaje o energizar los solenoides. Entonces en esta parte de por acá tendremos las etapas que corresponden a la primera extrusión y corte. Ya luego entonces por estos lados tendremos lo que sería el movimiento de la bandeja y a la segunda posición, y entonces la extrusión, corte y la marca. Por acá más adelante tendremos entonces cómo sería la tercera posición, donde se realiza solamente la marca, y ya por último este sería el último desplazamiento, que llegaría a la posición final donde se expulsa la bandeja y se da por terminar el proceso. Para realizar el diseño 3D de nuestro proyecto utilizamos el programa Autodesk Inventor. Entonces, aquí tendremos cómo sería la disposición de los actuadores para que desempeñen un buen funcionamiento. Este pistón que tenemos acá sería el pistón 5, que es el que se encarga de expulsar la bandeja cuando termine el proceso. Este pistón que está acá con una especie de soporte para la bandeja es el que se encarga de trasladarla en los diferentes puntos en los que es necesario que se encuentre. También aquí tenemos este otro actuador, que es el que corresponde al pistón número 5, y este pistón lo que hace es que pone los sellos o las marcas cuando se le requiere. También aquí adentro de esta especie de caja tendremos la masa, y es donde está el pistón 1, que es el que se encarga de extruirlo, y todo lo que se extruye sale por aquí debajo. También entonces tendremos el pistón 2, que es el que se encarga de realizar el corte de lo que se extruya por el pistón 1. Este sería entonces más o menos nuestro diseño 3D para emplearlo en la fabricación de la máquina. Para todos los procesos de automation se tiene entonces la siguiente disposición. Están los 5 cilindros que representan los 5 actuadores del proyecto real. Cada uno de los cilindros tiene sus respectivos sensores y sus respectivas válvulas direccionales. Notemos que
el pistón 3 tiene su válvula direccional 5.3 y los demás tienen sus válvulas direccionales 5.2. También es importante notar que en el pistón 1 el sensor fotoeléctrico fue simulado como un sensor magnético para poder ver cómo sería el proceso completo. También tenemos un botón de inicio que nos va a ayudar a comenzar la simulación cuando nosotros lo deseemos. Ahora vamos a ver cómo sería la simulación en el programa Automation Studio. Entonces, el pistón 3 inicia afuera y los otros pistones inician adentro. Esta es la posición original del sistema. Entonces, cuando yo pulse el botón de inicio, entonces el pistón 3 se va a correr a su posición en la derecha y en este momento el pistón 1 y el pistón 2 se van a encargar de la extrusión y del corte. Cuando terminen su trabajo, el pistón 3 con la bandeja se desplazará a su segunda posición y en esa segunda posición se realizará de nuevo la extrusión y corte, pero también se realizará el sellado. Luego, el pistón 3 se vuelve a mover a su tercera posición y en este momento solamente se hará la marca. Y cuando se termine de hacer el proceso de la marca, el pistón 3 vuelve a moverse hasta su posición final. En la posición final, el pistón 4 se va a encargar de empujar la bandeja y de sacarla del sistema. De esta forma se da por terminado el proceso. Todo el sistema queda entonces a la espera de que se envíe un nuevo pulso por el botón de inicio para repetir el ciclo. Ahora vamos a ver cómo sería la programación del PLC mediante el programa Logosoft Comfort. Aquí tenemos entonces nuestro proceso y para el botón pulsador tenemos la entrada 1. Este botón es el que se encarga de dar inicio a todo el ciclo. Entonces también utilizamos un sistema de seguridad que solamente permite que el botón de inicio se presione una sola vez. Tenemos entonces 13 etapas que corresponden a todos los movimientos realizados por los actuadores y cada una de las etapas se activa con sus respectivos sensores y solamente cuando la etapa anterior está funcionando. Entonces tenemos como entradas los sensores magnéticos y el sensor fotoeléctrico. De aquí tenemos de la etapa de la 1 a la 6 donde se realizan la primera extrusión y corte y el primer desplazamiento de la bandeja. Todas estas salidas que aparecen a la derecha son las que se encargan de mover los actuadores cuando es requerido. También tenemos aquí de la etapa 6 a la etapa 12. En esta sección se realizan de nuevo la extrusión y corte, pero también aparece el sellado y aparecen nuevos sensores que son correspondientes a las etapas de este proceso. Y ya finalmente llegamos hasta la etapa 13. En la etapa 13 tenemos que los sensores magnéticos son los que dan finalización al proceso y entonces el último pistón 4, que es el último que sale, reinicia todo el sistema y de esta manera queda a la espera de que se envíe un nuevo pulso de inicio.
A continuación veremos la parte electrónica de nuestra máquina electroneumática, tanto las conexiones como las fuentes de alimentación, y vamos a ver un poquito qué se usó en cada uno de los procesos y con qué elementos se contó. Como podemos ver en este momento, usamos un botón de arranque, el que le da la orden a la máquina de comenzar con su proceso, y este viene conectado al PLC, que tiene salidas tanto a 24 voltios como podemos ver en este momento, o a 0 voltios. Para nuestra máquina extrusora, cortadora, estampadora de gomas de borrar, tuvimos en cuenta 5 electroválvulas. Esta, como podemos ver, es una biestable que se encarga de controlar el pistón, que tiene varias paradas, que lleva la bandeja donde se pondrán los borradores. Esta válvula que se encarga de manejar el pistón que corta la masa. Tenemos también otra que se encarga de manejar el pistón que tiene la parte de estampación con el diseño personalizado que se le quiera dar. Esta última válvula que maneja el pistón, que se encarga como de sacar la bandeja después de que ya el proceso se finalizó. Y la última válvula, que es la que se encarga de cortar, de manejar, el pistón que baja y extruye la masa. Para el proceso, el equipo se encargó de hacer su propia masa, la cual se hizo a partir de maicena y silicona industrial. Fue un poco complejo porque es una masa no tan fácil de manejar, sin embargo, como podemos ver en la máquina, se obtuvo un resultado favorable en el que, como podemos ver, nuestro pistón de estampación logra dejar su figura plasmada en los borradores. Y por último podemos ver que obtuvimos borradores no solo transparentes, sino blancos y rojos, que finalmente tuvieron éxito.